Espartaco, el temido gladiador que humilló a las legiones de Roma, emergió de las páginas de la historia como una figura envuelta en el manto del mito y la leyenda. Su historia comienza en Tracia, alrededor del año 1000 a.C., un territorio en el cruce de las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía, hogar de tribus guerreras cuyo espíritu indomable definiría la vida de Espartaco. Nacido libre, Espartaco no se destinaba a la esclavitud. Era un hombre que había aprendido el arte de la guerra bajo las banderas del ejército romano, no en la arena sangrienta de un anfiteatro. Sin embargo, su destino daría un giro cruel cuando, por razones que la historia apenas susurra, se vio convertido en esclavo, una mera propiedad de Roma. La vida de Espartaco en la esclavitud comenzó en Capua, a 190 kilómetros de Roma, donde fue encarcelado en una escuela de gladiadores. Aquí, entre el filo de las espadas y el clamor de la multitud sedienta de sangre, Espartaco se forjó como la leyenda que sería. Pero su espíritu indomable no podía ser contenido por las paredes de ninguna escuela ni por los grilletes de la esclavitud. Junto a otros 73 gladiadores, Espartaco orquestó una audaz fuga, armados con poco más que el fuego de la libertad ardiente en sus corazones y las armas improvisadas que pudieron arrebatar a sus captores. Lo que siguió fue una rebelión que sacudiría los cimientos del mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. De ser un insignificante grupo de fugitivos, Espartaco y sus seguidores se convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la opresión de Roma. Con cada victoria sobre las tropas que Roma enviaba para sofocar la rebelión, la leyenda de Espartaco crecía, atrayendo a su causa a miles de esclavos que veían en él no solo a un líder, sino a la encarnación de sus esperanzas de libertad. A pesar de las adversidades, Espartaco demostró ser un estratega y táctico excepcional, utilizando la guerrilla y ataques sorpresa para infligir derrotas humillantes a las legiones romanas. Su ejército, que llegó a contar con hasta 100.000 hombres, mujeres y niños, se convirtió en una fuerza capaz de desafiar el poder de Roma. Sin embargo, Espartaco no buscaba el poder ni la conquista. Su lucha era por la libertad, por el derecho a regresar a casa, lejos de las cadenas de la esclavitud. La campaña de Espartaco, sin embargo, no estaba destinada a terminar en victoria. Frente a la implacable presión de Roma y con su ejército mermado por las batallas y la desunión, Espartaco se vio forzado a enfrentar a las legiones comandadas por Marco Licinio Craso. En una última y desesperada batalla, la rebelión de Espartaco fue finalmente aplastada y el propio Espartaco cayó en combate. Su cuerpo nunca fue encontrado entre los miles de caídos. La muerte de Espartaco no fue el fin de su legado. A lo largo de los siglos, su nombre ha inspirado a generaciones a luchar contra la opresión y a buscar la libertad contra todo pronóstico. Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso el más humilde de los esclavos puede desafiar a los imperios más poderosos. Su historia es un testimonio de la indomable voluntad humana de luchar por la libertad y la justicia, un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos el precio de la libertad y el valor de aquellos que se atreven a desafiar a los tiranos en busca de un mundo mejor. En la historia de Espartaco, vemos reflejado el eterno conflicto entre opresores y oprimidos, entre aquellos que buscan mantener el statu quo a cualquier costo y aquellos que luchan por su derecho a vivir libres. Más que un simple gladiador, Espartaco se erige como un faro de esperanza. Un recordatorio de que, aunque la lucha por la libertad pueda estar marcada por derrotas y sacrificios, el espíritu de resistencia nunca puede ser completamente sofocado. Su historia nos enseña que, incluso frente a las mayores adversidades, el deseo de libertad y justicia puede unir a los más dispares entre sí en una causa común, desafiando a los imperios
y cambiando el curso de la historia.